Entrada de cargas. Entrada de cargas del pórtico del eje B y del pórtico del eje 2. Quiero hacer el metrado de cargas de esos pórticos. Si es que yo grafico en elevación el pórtico del eje B, voy a tener lo siguiente. Entonces, si es que yo miro la planta, estas líneas verdes achuradas significa de que ahí hay un muro. ¿Está bien? Entendemos que este es un muro. Entonces acá me dicen que el muro llega hasta acá, probablemente este es un espacio para una puerta para que pasen las personas, ¿no? Ya. Entonces aquí planteamos nuestro murito. Y aquí también lo plantearemos. En elevación, ustedes entienden de que esta distancia es esta distancia de acá, ¿verdad? 6 metros. Esto de acá me dicen que es una viga de 1. Esto de acá será la viga de 1 y esto de acá será la viga de 1. A las columnas también les pondremos nombre, esta que es una columna C1, 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 todas las columnas se van a llamar C1. Entonces esto sería C1, esto también sería C1, esto sería C1, esto sería C1. ¿Ok? A este espacio de acá le podríamos llamar primer piso y esto de acá podría ser el segundo piso. ¿Me entenderían si les digo eso? Entonces, este es el piso 1 y este es el piso 2. ¿Ok? Ya está. Entonces, todos ustedes pueden observar el muro que está en el primer piso. ¿A dónde va su peso? Directo al suelo, ¿verdad? ¿Le afecta de alguna manera a ese pórtico el peso del muro? El peso de este muro va a estar probablemente en su centro de gravedad, se va directamente al suelo, ¿me entienden? Entonces, ese peso del muro me afecta de alguna manera a las cargas en las vigas, afecta a la estructura que yo quiero analizar. Se dan cuenta que no, ¿verdad? Ya. Entonces miremos este salón. Esos de allá ya conversamos que son tabiques, estos de acá son tabiques, esta es una placa. ¿El peso de los tabiques le afecta a la estructura del aula? No, ¿verdad? ¿El peso de esta placa le afecta a la estructura del aula? Tampoco. ¿Por qué? Porque se va directamente al suelo. Entonces, ese punto deben tenerlo claro. Cuando tengo cargas en el primer piso, esas cargas se van directamente al suelo. En cambio, ¿qué pasa con el peso del muro del segundo piso? ¿A dónde va? Hacia la pala directa a la losa. Se va a la viga. ¿Me entienden? Aquí está la viga, se llama B1 y a partir de esa viga B1 viajarán las cargas hacia los apoyos, que son las columnas, y de las columnas al suelo. ¿Estamos bien? Ya está. Ese fundamento necesito que todos lo entendamos. Bueno, entonces, esto sería nuestro esquema del pórtico B. Y ahora vamos a comenzar a desarrollar las cargas que actúan sobre el pórtico.
La gran división que nosotros tenemos de cargas nos decía que existen cargas muertas y cargas vivas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Si por si acaso lo tienen ahí, su norma es 0.20, comencemos a revisarlo, porque lo vamos a usar. Ya, entonces, para completar la información, de repente vamos a decir que acá hay 2.5 y 2.5, la altura del piso a techo. Y vamos a darnos dimensiones para las vigas, para las columnas y todas esas cosas, porque necesitamos las dimensiones. A ver, ¿todos ven esta viga que está encima de la cabeza de ustedes? Sí, ¿no es cierto? Ya. Si es que yo agarro la sección transversal de esa viga, voy a ver algo así. Esta es la viga, a los costados, hacia mi lado y al lado de ustedes hay losa. ¿Está bien? Ya, pero me interesa la viga. Esta es la viga. Y la sección transversal de esta viga, nosotros la podemos definir mediante dos dimensiones. Esta dimensión de acá y esta dimensión de acá. Las personas comunes y silvestres dirían base de altura, ¿verdad? Porque es un rectángulo. Un rectángulo lo definimos por su base y su altura. Pero ustedes se están formando por ingenieros, usamos otra terminología. La base sigue siendo base. Y la altura la vamos a llamar peral. Peral. Ya está. Entonces, a la viga, a la altura de la viga, a partir de la fecha, se le llama peral. ¿Ok? Ya está. Ahora, pasa muchacho. Ahora, voy a esquematizar primeramente esta viga de acá. ¿Ya? Esta viga. Tiene su columna, tiene su viga, tiene su columna. La distancia entre los apoyos de la viga se llamaba luz. Es la luz de la viga. Entonces, esta distancia le llamamos L de luz. Y el peralte va a estar en función de la luz. Es decir, cuando nosotros queramos predimensionar la altura de la viga, que ahora le estamos llamando peralte, vamos a decir que este peralte va a ser igual a la luz entre 10. Si acá tengo 8 metros de distancia, ¿cuánto le pondrían de peralte a esta viga? 0.80 metros, ¿no es cierto? U 80 centímetros. ¿Está bien? Regla fácil, regla sencilla, no hay mucho que pensar. Y en función a esa información, nosotros ya tenemos un predimensionado. Ahora, la base. Las normas de diseño de vigas de concreto nos dicen que la base no puede ser menor de 25 centímetros. Este de acá va a ser mayor o igual de 0.25. Siempre vamos a comenzar con el 25 centímetros. Resolvemos nuestras estructuras. Si vemos de que no nos pasan los esfuerzos, aumentamos el ancho de la viga. ¿Lo entienden? Entonces, si es que esta viga B1, ¿cuál sería la luz de la viga B1? 6 metros, ¿no es cierto? Si es que esa viga B1 tiene una luz de 6 metros, ¿qué dimensiones le pondrían ustedes a la sección de la viga? 60. Ya está. Ahora otra aclaración. Cuando nosotros hablamos de las dimensiones de una viga, vamos a definirla por dos números.
la base y el peralte, ¿sí? Entonces yo podría decir 0.25 por 0.6. ¿Me entenderían eso? Sí. Sin excepciones, desde este momento hasta el final de sus días, cuando ustedes tengan que dimensionar una viga, el primer número, sin excepciones, es la base. Y el segundo número es el peralte, en esa secuencia. Si es que yo les digo de que hay una viga de 0.40 por 0.20, ¿qué entienden ustedes ahí? Base 0.40 y luces. Base 40. Espérate. Ya. Entonces vamos a tratar de graficar eso. Una losa y aquí está la viga. 0.40 y 0.40. Notan ustedes de que en este esquema la viga está embutida en la losa, no sobresale de la losa. A eso se le llama una viga chata. Viga chata es una viga que no sobresale de la losa. A diferencia de esta viga que sí sobresale de la losa y se le llama una viga peraltada. ¿Ok? Estamos haciendo un poco de vocabulario de ingeniería. Viga peraltada, viga que sobresale de la losa. Viga chata, viga que se oculta en el espesor de la losa. ¿Está bien? Ya. Entonces, eso para familiarizarnos todos con un poco de terminología de ingeniería. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que deba aclarar? Ya está. Entonces, vamos a ponerle dimensiones. La viga de 1 va a ser el 0.25 por 0.6. Ya, ahora la viga B2. Esta es la viga B2, todos lo pueden ver, ¿no es cierto? O esto también. Tengo, ¿cuál es la luz de la viga B2? Acá tengo 4 metros, acá tengo 5 metros y acá tengo 4 metros. ¿Cuál es la luz más exigente? 5 metros. A ver, quiero que miremos, bueno, estamos con cortinas, pero quiero que miremos los costados. ¿Ven ustedes de que la viga es una sola? No está cambiando de peraltes. Entonces, cuando se dimensionan vigas, escogemos la más exigente. Y todas nuestras vigas van a ser de esa dimensión. ¿Se entiende? Ya. Entonces, la viga B2, ¿de qué dimensiones ¿qué dimensiones le pondrían ustedes a la viga B2? 25 por 50 podría ser. Ya, listo. Ahora, por favor, miremos, síganme con la mirada acá, miremos este elemento. Se llama una columna. Esto es una columna y está recibiendo la viga. Vamos a ponernos un poco filosóficos con respecto a la interacción columna-viga en el caso de un esfuerzo máximo, un terremoto. Recuerdan de que hemos definido la columna como un elemento que trabaja a flexo-compresión y que la viga la definíamos como un elemento que funciona a flexión. ¿Ustedes ya han llevado materiales? ¿Han visto cómo se ensayan las probetas de concreto a compresión? Son unos cilindritos de concreto a los cuales se le aplica una carga de compresión hasta la falla, ¿verdad? Ya, ahora les quiero preguntar. Han sido observadores de ese ensayo, ¿verdad? Ya. En algún momento ustedes están viendo la probeta que está recibiendo la carga y al instante, una fracción de segundo, falló.
de alguna manera les avisó que iba a fallar. Hubo un aviso previo de que se comenzó a aparecer fisuritas pequeñas, se deformó algo. Sencillamente lo cargamos hasta el máximo y en algunos casos hasta revienta. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de falla se le llama una falla frágil. Es una falla súbita, es una falla sin aviso previo. ¿Ok? Falla frágil. Es lo mismo que pasaría si es que alguien le da un impacto con una piedra al vidrio. Sencillamente el vidrio recibe el impacto y se lo rompió. No hubo aviso previo. Frágil también el vidrio. En cambio, ¿se acuerdan ustedes de que el comportamiento de la viga era flexión? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué implica la flexión? Simultáneamente, tracciones y compresiones. ¿Sí? Vamos a tratar de esquematizar eso. Si esta viga, yo le aplico una carga, va a haber una deformación. Si es que yo corto esa viga, aquí me van a aparecer tracciones y acá me van a aparecer compresiones, ¿verdad? El otro día ya conversamos de eso. Entonces aquí hay tracciones y aquí hay compresiones, son de la misma magnitud, de sentidos contrarios, así que eso era un par de fuerzas, es decir, un momento flector. ¿Okay? Bueno, el asunto es el siguiente. Volviendo al asunto de la probeta, del ensayo de la probeta que ustedes han podido observar. El concreto es un material que es eficiente a la compresión. Funciona muy bien a la compresión. Aplicamos unas cargas considerables y bueno, a partir de esas cargas considerables falla, pero son cargas grandes. ¿Sí? ¿Les han hablado de la resistencia del concreto a la tracción? Falla, es muy débil. Es bien bajita. Si el F'C me indicaba la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción del concreto es más o menos el 10% del F'C. Si yo tengo un concreto de 210, significa 210 kilos por centímetro cuadrado a la compresión. El 10% de 210 es 21. A la tracción soporta 21. Bien diferente, ¿se dan cuenta? Ya, entonces, nosotros, ¿qué hacemos para que esta viga soporte cargas de tracción? Se le agrega varillas de acero, ¿verdad? Entonces, aquí le ponemos sus varillas de acero y se constituye un material compuesto. El concreto está ahí para soportar las compresiones y las varillas de acero me sirven para soportar las tracciones, porque el acero sí es muy eficiente en la tracción. ¿Ok? Y recordemos que todas estas cosas ya las hemos conversado, recordarlas, de que existe una curva de esfuerzo de formación de los materiales. Esta es la curva de esfuerzo de formación del acero, tiene esa configuración. Nosotros llegamos a este punto que se llama yield point o punto de fluencia, teníamos un esfuerzo máximo y por acá estaba el triángulo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el comportamiento del acero ante las cargas de tracción? Va a estar en el rango elástico, acá. Perfecto, punto de felicidad. ¿Dónde termina el rango elástico? Muy bueno. En el
Punto de influencia. y el point. ¿Y ahí se rompe? No. Todavía Se tiene pone de utilidad. plástico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué creen que pasa con una viga Pandea. cuando llega a las cargas extremas? Pandea. Se pone plástico. Mi viga, que era originalmente así, va a Pandea. tener este comportamiento. El acero va a entrar en influencia, pero no se va a quebrar, no va a colapsar. ¿Me entienden? Entonces, el mecanismo de falla de una viga es mucho más amigable que el mecanismo de falla de una columna. La columna, la compresión, va a llegar a su carga y va a reventar. En cambio, la viga va a llegar a su límite, se nos va a deformar considerablemente, ya sin posibilidades de retorno. Ya vamos a estar en el rango claro, en el rango no lineal, pero no va a colapsar. ¿Se entiende? Entonces, así funcionan las estructuras, o así deberían funcionar. Ahora les pregunto, en esta unión de columna-viga, en el extremo final, cuando ya la estructura esté en el límite final, ¿qué prefieren que falle, la viga o la columna? La viga. ¿Se entiende? Entonces, la lógica cuando ustedes predimensionen estructuras es que las vigas me las tienen que hacer, las columnas me las tienen que hacer más fuertes que las vigas, para que la columna tenga más sección, me resista más carga y lo primero que me falle sea la viga, porque la viga va a tener una falla dúctil. Esa es una nueva palabra para su vocabulario, la palabra ductilidad. ¿Qué significa ductilidad? Deformabilidad. Entonces, las vigas deben tener un comportamiento dúctil y las columnas van a tener un comportamiento frágil. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo esa idea? Entonces, si es que mi viga es de 25 por 50, ¿de qué tamaño esperan que sea la columna? Por lo menos igual, o de repente un poquito más. ¿Me entienden? Con eso vamos a estar tranquilos con respecto al comportamiento de mis estructuras. Igualmente, las columnas, cuando yo defino columnas rectangulares, tengo dos dimensiones. Una es el ancho y la otra es el peralle. El primer número que nosotros definamos se llama ancho, y el segundo número que nosotros le pongamos ahí se llama peralle. Aquí vamos a decir que mi columna C1 va a ser de 0.25 por 0.6. Y estoy con las mismas dimensiones de la viga. ¿Entienden? Ya, pero, estoy hablando de esta viga. Es como si estuviera hablando de esta viga. Ahora, en la otra dirección, también debo tener las columnas más fuertes que las vigas. ¿Se entiende? En este caso, mis columnas en la otra dirección, ¿cuánto miden? $25 por 50, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la dimensión apropiada que le darían a esa columna? ¿Podría ser 50 por 60? Sí, ¿no es cierto? Entonces hay que mirar el asunto en las dos direcciones. ¿Sí? Ya está. Entonces, esto en lugar de 25 le vamos a llamar 50. Y debe tener unas gorditas de 50 por 60. ¿Está más o menos entendida la historia? ¿Sí? Bien, entonces ya tengo
mi dimensionamiento. Ya, ahora me dicen de que esto de acá es una losa aligerada, esto de acá es una losa aligerada y esto de acá es una losa maciza. Vamos a ocuparnos del tema de las losas. A ver, este paño de losa, ¿de qué tamaño es? ¿Cuáles son las dimensiones de la losa? 6 por 4. ¿Cómo orientarían ustedes sus viguetas para que esa losa sea eficiente? Las viguetas deberían ser en la longitud de 4 metros. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces esta losa aligerada transmitiría cargas así. ¿Estamos bien? Entonces todos nosotros entendemos a partir de ese momento que cuando vean ese símbolo significa, bueno, les dan la información, una losa aligerada, pero cuando vean ese símbolo significa que en ese sentido está armada la losa aligerada. Igualmente acá, 6 por 5, la losa aligerada va a estar armada en ese sentido. Es la situación lógica. ¿Sí? Ahora la losa maciza. ¿En cuántas caras está apoyada la losa maciza? En 4 caras, ¿no? Entonces, esto de acá será una losa que transmite cargas así, pero también transmite cargas así. Ese símbolo significa de que es una losa armada en 2 sentidos. ¿Sí? Ya está. Estamos entendiendo todos eso, nos estamos familiarizando con nuevos términos y con nuevos símbolos para entender las estructuras. Ah, no, te daban la información. Acá decía losa. Acá dice aligerado. Sí, o sea, cuando te digan aligerado es aligerado. Y si te dicen aligerado en 2 sentidos, te lo van a decir con esas palabras. Pero si te dicen aligerado sencillamente, entendemos de que es aligerado en un sentido. Y nosotros orientamos nuestras viguetas. Si es losa, bueno, si yo te doy un paño de losa así, y te digo que está apoyada acá y acá, ¿qué te digo? Un sentido, por sus apoyos. Por eso les he preguntado primero, ¿en cuántos lados está apoyada esta losa? Viga acá, viga acá, viga acá y viga acá. ¿La vemos? La losa transmite, la función de la losa es transmitir las cargas hacia sus apoyos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya seguimos entonces. Estas cosas de acá las puedo borrar, ¿no? ¿Sí me entendieron? Si me van a ver un poquito, tomen luminares. Ahora sí, una vez que hemos unificado criterios, vámonos a la parte numérica. Ya, ¿alguien se acuerda cómo se distribuyen las cargas en una losa aligerada en un sentido? La mitad va a uno de los apoyos y la mitad va al otro. ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces aquí nosotros vamos a dibujar una línea auxiliar. Estas ya son líneas auxiliares, ya no forman parte del plano inicial. Pero esa línea auxiliar a mí me indica de que el peso de la línea para abajo viene al eje C y de la línea auxiliar hacia arriba viene al eje D. ¿Está bien? Esto también es aligerado, así que por acá también yo podría dibujar una línea auxiliar y significa de que del peso de esta losa la mitad va hacia el eje C y la mitad va hacia el eje B. ¿Está bien?
Ya, ahora pongámonos observadores. La viga del eje C, ¿qué peso recibe de losas? La mitad de esta losa y la otra mitad de esta losa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tengan que evaluar las cargas, tendrán que sumarse esos valores. ¿Estamos bien? Ya, ahora, con la losa maciza, ¿cómo era el asunto? ¿Qué cosa tenía que hacer? Bisectrices, no es diagonal, es bisectriz. Cuando es paño cuadrado, es diagonal, pero si no, es bisectriz. ¿Está bien? Entonces, bisectriz acá. Bisectriz acá. Bisectriz acá y bisectriz acá. Ya está. Y listo. Ahora, ¿cómo es la distribución de cargas de esa losa hacia sus apoyos? Hacia el eje B, ¿qué transmite? Un trapecio. Hacia el eje 2, ¿qué transmite? Un triángulo. Hacia el eje A transmite también un trapecio. ¿Está bien? ¿Cómo es la carga del eje B con respecto a losas? Dos cargas tributarias. Dos cargas Acá tributarias. es rectangular. Y acá es un trapecio. Entonces ahí vamos a tener que considerar la suma de una carga rectangular más una carga trapezoidal. ¿Estamos bien con eso? Ya está. Listo, entonces con estas cosas ya tengo más o menos esto planteado, mi distribución de cargas de las losas hacia las vigas. Pongamos dimensiones. Si esto es bisectriz, este ángulo es 45 grados, ¿verdad? ¿Cuánto es esta distancia de aquí? 2. Perfecto. Y esta distancia de acá a acá, 2 también. Y esto de acá será 2, ¿no? Acá. ¿Cuánto es esto? 2. ¿Y cuánto es esto? 2,5. ¿Sí? Ya está. Similar para el resto, pero entendamos bien qué cosa estamos haciendo. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a proceder a meternos a la parte numérica. Aquí sí ya necesito que me ayuden con los valores, con las operaciones matemáticas. Ya, ahora dijimos que las cargas que van a actuar sobre una estructura tienen una gran división: cargas muertas y cargas vivas. Ocupémonos primero de las cargas muertas. Estamos resolviendo el pórtico del eje B. Después vamos a hacer el del eje 2. A ver, ya, después lo vemos. Cargas muertas. Ya, las componentes de la carga muerta son las siguientes: peso propio de viga. Después va a venir el peso de la losa. Después van a venir acabados. Después va a venir tabiquería. Ahora voy a explicar eso. Y después va a venir muros. A ver, imaginen ustedes de que esta es la construcción de una casa. Una casita. Perimétrico, tiene sus columnas, todo eso. Se le entrega la casa a los propietarios, comienzan a vivir ahí y de repente en el futuro les parece adecuado de que ahí al medio van a construir un nuevo muro para dividir este ambiente desde allá. Entonces, a su derecho es el uso de su casa,
el manejo del espacio es exclusivo de los dueños. No hay problema. Mi problema es el siguiente: cuando yo hice el diseño de la casa, consideré el peso de todo esto. Ese murito que hicieron al medio estaba previsto. Podía yo imaginarme de que los señores iban a necesitar un murito ahí al medio. De repente necesitan otro murito acá para un bañito, o de repente allá para un dormitorio más, no sé, pero podría haber esa posibilidad. Entonces ahí nace el concepto de tabiquería. La tabiquería es una carga que nosotros le vamos a dar de seguridad para prevenir de que en el futuro pudiera haber modificaciones que nosotros no hayamos previsto. Entonces ahí va a estar. Ahora vamos a discutir sus valores y todo eso, pero me entienden de qué es posible, ¿no es cierto? Ya, otra cosa que quisiera definir. Tengo mi pórtico, el pórtico que estoy analizando. ¿Cuál es la diferencia entre techo y azotea? Perfecto. Ese sí. En la azotea, para subir a la azotea hay acceso, hay escaleras, todas las personas pueden subir. Finalmente se puede hacer su parrillita en la azotea, poner música y se arma la fiesta, ¿no? Ya. Es posible. El techo no tiene acceso. Si alguien quiere subir al techo, tienen que poner una escalera provisional. ¿Me entienden la diferencia entre azotea y techo? ¿Ya? Si es que esto es azotea, ¿se le considera o no se le considera tabiquería? Sí, existe la posibilidad de que en el techo los señores quieren hacer un cuartito más, una lavandería, lo que se les ocurra. Entonces se puede hacer. ¿Nosotros habíamos previsto eso? No, pero le ponemos la carga de tabiquería. ¿En el techo se colocará tabiquería? No, porque no está previsto de que haya un acceso permanente al techo. ¿Me entienden? Entonces, esas cosas las tienen que tener en mente cuando procesemos un estudio. ¿Sí? Profesor, y si tú vives en una casa con techo, Sí. sin acceso, pero acá unos 5 años quieres hacer tu segundo piso. Normal no hace, Bueno, porque estamos previendo la tabiquería. o sea, allá no se llamaría azotea, sino techo. No, es que justamente por eso en la azotea hay acceso libre. Ahora vamos a ver que con las cargas vivas también va a ser diferente azotea del techo. Me estoy adelantando un poco, o sea, tampoco no puedo dar tanta información, pero azotea está previsto para el uso de la vivienda o de la oficina o de lo que sea. Está previsto para eso. Ahora, no vayamos a pensar tampoco de que tenemos una casita de un piso y le van a hacer 3 pisos más arriba, ¿no? Estaría mal. Que alguna gente lo hace, ¿eh? Cuando yo lo hago, se cae. Cuando lo hacen otras personas, se mantiene así. La mala suerte soy yo. Pero, o sea, azotea ya, está bien. Hagan su cuartito ahí arriba, todo eso, pero no se manden 3 pisos más encima de la azotea, ¿no? Eso no estaría bien, ¿verdad? Hablando de eso, ¿cuál sería el problema? En que acá, ya, este es el primer piso, este es el segundo piso, azotea, y le manden 3 pisos más. ¿Cuál es el problema? ¿Vigas o columnas? Columnas. Lo voy a hacer de otro color, miren, ¿ah? Ya, se mandaron 3 pisos más. ¿Qué va a pasar con el muro acá? ¿A dónde va a ir? Hacia la viga. Y
apoyos y viene acá. Imagínense que las columnas estén bien, le hemos hecho columnas fuertecitas, estén bien. ¿Cuál es el problema? La transmisión de la carga al suelo. Ese es el problema. Y ahí sí, eso es imposible de solucionar. Ya, los propietarios pidieron que las columnas sean gorditas y esto en un acto de iluminación el maestro de obras hizo buen concreto. No sé, se le apareció la Virgen María, lo iluminó y hizo buen concreto, que eso es bien difícil. Ya. El problema es este, la transmisión de esas cargas al suelo. Si es que no tienen unas zapatas que te soporten todo esto, va a haber problemas. ¿Me entienden? Entonces, no es cuestión de ampliar por ampliar. Cuando ustedes les pidan al ingeniero o ingeniera, por favor, evalúenme en mi casa, quiero subirle un par de pisos más porque tengo un par de hijos que necesitan vivir ahí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a mirar arriba o van a mirar abajo? ¿Me entienden? Acá se harán sus calicatas, sus huequitos y ven de qué tamaño es la zapata, y si es que tiene zapatos, si no tiene zapata, ya le dan malas noticias al propietario. ¿Sabe qué? No sabe. Profe, ¿y si tiene unas zapatas pero la carga permisible del suelo no le permite construirlos? No, es que la zapata se dimensiona en función de la carga permisible del suelo. Ahí tienen que hacer un calculito de qué tamaño es la zapata, cuánta carga están transmitiendo y si el suelo soporta. Porque finalmente el problema final es la capacidad del suelo. Ese es el problema último. Puedes tener una zapata muy bien hecha, cuidaron su parrillita, o sea, el concreto lo hicieron de buena calidad, pero si esa zapata me transmite un esfuerzo excesivo al suelo, no lo va a haber problemas. Y el problema, por si acaso, no es inmediato. El otro día hemos conversado de que había factores de seguridad, ¿se acuerdan? 1.4 carga muerta, 1.7 carga viva, ese tema ya lo hemos conversado, así que hay factores de seguridad. Y la casa va a estar ahí, 10 años, 15 años, 20 años, los propietarios ya se olvidaron, ya están viviendo y ya se establecieron ahí. El problema va a ser en que nosotros estamos en un país sísmico y va a llegar, o sea, lo único que no sabemos es cuándo va a llegar, pero sí sabemos de que va a llegar el gran sismo. Un sismo de 8.5 en Lima significa que 3/4 partes de las viviendas se van a venir abajo. El 75% de las viviendas, o tal vez hasta más, son de autoconstrucción. Significa de que los propietarios hicieron un esfuerzo sobrehumano para construir su casita, pero contrataron al maestrito que estaba caminando por ahí en la calle. Lo contrataron, lo agarraron del cuello, ¿qué maestro vas a construir? El maestro había visto anteriormente cómo se construía y construyó. Pero intervención de ingenieros no hubo. Intervención de gente que evalúe si es que estaban haciendo buen concreto, no hubo. El concreto que teóricamente debería ser 210, en muchos casos con nuestro favor divino llega a 140. Entonces todo eso se va a venir abajo. Y les comento que es el 75% de la ciudad. De alguna manera, ustedes se están preparando para que cuando ejerzan la ingeniería, las cosas salgan mejor. Ese vicio de la autoconstrucción en nuestro país es muy fuerte. Para ampliar la idea, ¿ustedes conocen la diferencia entre un ladrillo King Kong y un ladrillo Pandereta? Sí. ¿Quién compara? Muro. Tiene huequitos verticales. Y el otro para los.
El pandereta se le llama Para ladrillo cofrado. tubular. Son paredes delgaditas de arcilla y los huecos son horizontales. Si es que yo Trabaja les con digo Kinko. de que esta pared soporta cargas, ¿ustedes de qué me le van a hacer? ¿De Kinko o de Kinko. pandereta? King Kong. Kinko. Y si es que yo les digo, hagan una casa de 4 pisos, 3 pisos o 4 pisos, de albañilería, se llama albañilería cuando los muros son portantes, de albañilería, ¿de qué me van a hacer todos los muros? Kinko, ¿no es cierto? ¿Saben lo que hacen los salvajes, mi maestro? No me digas. El primer piso, Kinko, para que reciba tal persona. Y del segundo piso para arriba, los maestros le dicen a la señora, los que mandan ahí son las señoras, las mamás. Señora, para que pese menos le vamos a meter patente. Y la señora que no tiene ninguna asesoría técnica, acepta. ¿Qué creen que va a pasar? Esos muros están recibiendo carga, están recibiendo el peso de la losa, lo que hay encima de la losa y todo. ¿Qué va a pasar cuando venga el sismo? Todo eso se va a derrumbar. Hagan un recorrido crítico cuando se vayan de acá, comiencen a ver las casas y comiencen a mirar, porque se ve con claridad cuando una pared está hecha de panderetas. Todo eso se va a caer. Así que, y lo peor es que la gente no sabe que eso está mal hecho y que verdaderamente los caminos están corriendo peligro. ¿Se entiende la idea? Bueno, ahora sí seguiré. Ya me entienden, he explicado un par de conceptos, diferencia entre techo y azotea. Hemos explicado el concepto de tabiquería. ¿Se entiende? Ya está. Entonces vamos a meternos a aspectos numéricos. Y aquí voy a ir haciendo mi esquema de cargas. Entonces comencemos por el peso propio de la viga. ¿De qué tamaño, de qué dimensiones son las vigas del pórtico B? 25 por 60, ¿verdad? Ya. Entonces aquí nosotros nos ponemos numéricos y vamos a decir 0.25 por 0.60 por el peso unitario y concreto. ¿Me hacen acordar? 2.400. Vamos a trabajar en toneladas, 2.4, ¿está bien? 2.4. Y eso es igual a las unidades de peso unitario. Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Ya. Kilogramos o toneladas sobre metro cúbico. ¿Qué pasa si lo multiplico por dos distancias? ¿Qué unidades me salen? Toneladas sobre metro. Ya. ¿De qué tipo de carga son las unidades toneladas sobre metro? Distribuido el espacio. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya. Solamente para recordarles que hay cosas que se saben. Ya. ¿Me ayudan con la operación? 360. ¿Cuánto? 360. 360. 0.36. 3.36. No, 0.36. A 0.36. Toneladas sobre. Ahora, la carga o el peso de la viga es el mismo en todo lo largo de la viga, solamente viga. Sí, ¿no es cierto? 10 centímetros allá pesan 10 centímetros, lo mismo que 10 centímetros al medio. Entonces, esa carga de ahí va a ser una carga distribuida uniforme.
Y esto vale 0.36 toneladas sobre metro, el 3 peso propio de viga. Ya está. ¿Listo? Ahora el siguiente punto, peso de losa. Tengan la amabilidad de mirar la viga del eje B. ¿Qué losas se apoyan en el eje B? El aligerado y la losa masiva. ¿Ok? Ya está. Entonces aquí necesito que miren su norma de 0.20 para no estar bajando en el anexo. Al final de la norma había un dato del peso de losas aligeradas. ¿Se acuerdan? Esta losa aligerada me dicen de que es de 0.20 metros o 20 centímetros de espesor. ¿Cuánto pesaba? 300 kilos. El que está entre paréntesis es 100 kilos por metro. ¿Qué unidades era? Kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, si es que yo expreso eso en toneladas, ¿cuánto sería? 0.3. Entonces, peso de losa, vamos a irnos el aligerado, 0.30 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Eso me dijeron? Ya, multiplicado por. ¿Cuánto vale esta distancia, por favor? 2.5. Y eso es igual a 0.75. ¿Qué unidades? Toneladas sobre metro. ¿Está bien? Carga distribuida, ¿la entendemos? ¿Sí? Listo. Entonces, acá. El peso del aligerado acá, al transmitido en la viga, es de 0.75 y el peso acá sigue siendo 0.75 y el peso acá sigue siendo 0.75. Entendemos que es una carga distribuida uniforme. Entonces aquí vamos a peso del ligerado. Ya, vamos bien con eso, ¿no? Ya, seguimos entonces. Ahora, observemos por favor. Esto de acá es una losa maciza. Vamos a estimar su peso. El peso unitario en concreto me dijeron 2.4 toneladas sobre metro, ¿no? 2.4 toneladas sobre metro cúbico. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si es que esto lo multiplican por el espesor de la losa? ¿Cuánto es el espesor de la losa? 0.20. 15, perdón. 0.15, y esto es igual a 36. ¿Qué unidades? Toneladas de metro cuadrado. ¿Está bien? Ya está. ¿Se parecen las mismas unidades que sacamos de la tabla? Las unidades solamente. Estas unidades eran toneladas sobre metro cuadrado, ¿de acuerdo? Esto también es toneladas sobre metro cuadrado. Así que ahí vamos bien. Ya eso lo multiplicaremos por distancias. ¿Sí? Ahora
Por favor, aquí, levanten la mirada todos acá. En este punto donde está mi dedo, ¿cuánto es el peso de la losa? 0. Y se va a ir incrementando gradualmente hasta llegar acá. ¿Está bien? Y luego va a ser constante y luego va a disminuir hasta 0. ¿Ok? Ya está. Entonces calcularemos el mayor valor y después lo esquematizamos. ¿Cuánto es esta distancia? 2. Entonces el peso de la losa me dijeron 0.36 toneladas sobre metro cuadrado por 2.0. 0.72, ¿no? Toneladas sobre metro. Ahora eso lo vamos a esquematizar. Me dijeron de que en la columna la carga era 0, ¿no es cierto? Y luego se iba incrementando hasta llegar al máximo valor que es 0.72. Entonces acá aparte de 0, 0.72 permanecerá constante y luego del 0.72 a 0. Ya, y para complementar esta información, ¿cuánto vale esta distancia? 2. ¿Y cuánto vale esta distancia? ¿Listo? ¿Entendido? Ya. ¿Hay alguna otra losa que esté actuando sobre esa viga? Ya terminamos. Siguiente. Acabados. Ya, los acabados son, de alguna manera, el material sobre el cual estamos pisando en este momento. Estos son acabados. ¿Pesan? Sí. ¿Los acabados están sobre la viga o sobre la losa? Sobre la losa. ¿Me entienden? Entonces, yo podría tener una loseta, por ejemplo, parecida a estas losetas que tenemos en el piso, acá. ¿Dónde va a ir su peso? De acá va a bajar a la viga B, ¿no es cierto? Yo podría tener una loseta de acá y ¿hacia dónde va a ir su peso? Hacia la viga B, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿cómo van a ser las cargas de acabados? En forma nada más. Muy similares a las de peso de vigas, peso de losas. Sí, ¿no es cierto? Ya está. Ahora vamos a considerar todos los posibles acabados que se les ocurran a ustedes. A ver, traten de darme una lista de acabados de piso. Mármol. No, mayólica. Cerámica. Madera, loseta, piso de cemento también podría ser. Mármol. Ya mármol, ya. ¿Tienen ustedes el control de los acabados cuando están haciendo su proyecto de estructuras? Entonces nosotros vamos a establecer un valor conservador, un valor que va a cubrir casi todos esos acabados, ¿me entienden? Y para acabados vamos a decir, igual para el refrigerado y para la losa, vamos a decir 100 kilos por metro cuadrado. ¿Está bien? 100 kilos por metro cuadrado es 0.1 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Estamos bien? No se vayan a olvidar que ese es un valor ya permanente, ya fijo. Eso no va a variar. A partir de este momento queda grabado en la mente de ustedes. Acabado 100 kilos por metro cuadrado. No, 150, acá me estoy equivocando, 0.15.
No, me estoy equivocando, porque también quería es acabados 150 kilos por metro cuadrado. Con eso cubrimos cualquier posible acabado. Así se llama. Entonces, para el aligerado, ¿por cuánto debo multiplicar ese 0.15? Por 2.5. Y eso es igual a 37. 0.37 toneladas por hora. Y ahora para la losa, el mismo valor, 0.15 toneladas por metro cuadrado. ¿Y esta vez por cuánto? Por 2. Sería 0.15 por 2 será 0.30, ¿no? Sí. Bien. ¿Listo? ¿Vamos bien? Esquematicemos eso que acá sacar. Ya, ahora vienen los acabados de losa aligerada. Y los acabados de losa aligerada 0.37 toneladas por metro. Y ahora vienen los acabados de la losa maciza. La misma historia. ¿Cuánto será el peso de acabados acá, donde está mi dedo? 0. Y va a incrementarse gradualmente hasta un valor máximo, ¿no? Y el valor máximo es 0.30. ¿Estamos bien? Entonces acá ya, el acabado de losa maciza era 0.30, ¿no? Toneladas sobre metro, acabado de losa. Ya. Listo. Ahora la tabiquería. Lo que les explicaba hace un momento es para cubrir la posibilidad de que en cualquier lugar de la losa, en la vida útil de la estructura, los propietarios se les ocurra hacer un muro. Y aquí vamos a considerar parecido un valor, pero esta vez de 100 kilos. 100 kilos por metro cuadrado. ¿Está bien? Eso también sirve de dato permanente. Eso no va a variar. Bien, entonces, tabiquería vamos a tener de aligerado y de losa. Vamos a decir 0.10 toneladas sobre metro cuadrado, 0.10 toneladas sobre metro. Para el aligerado, ¿cuánto es la distancia? 2.5. Eso previene de que en cualquier lugar de esta zona de ahí se haga un muro. A ustedes no les preocupa dónde se haga, ustedes lo están tomando en cuenta. Entonces, esto sería 1.5. Esto sería 0.25, ¿no? Esto sería por 2. Eso sería 0.2. Toneladas sobre metro, toneladas sobre metro. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, aquí seguimos. Va a venir un peso de tabiquería para el aligerado. De 0.25. Y después va a venir una carga trapezoidal, que serían los tabiques que pudieran hacerse encima de la losa maciza.
sería 0.20 toneladas sobre metro, sus tarifes encima de la rosa. Ya está. Hasta ahí vamos bien. Nos estamos entendiendo. Y ahora quiero cortar este pórtico acá. Lo voy a cortar. Si es que lo corto, ¿qué se va a mirar? Tengo mi viga. ¿De qué tamaño es esa viga? 25%. 25.6. Esa sería la viga de arriba del techo azotea. Acá tengo otra viga. .6, ok. Y acá ¿estamos bien? Ya, ahora estoy cortando por si acaso por acá. Esa primera viga es esta de acá, la segunda viga es esta de acá y el piso está aquí abajo. ¿Sí me entienden, no? Ya. Ahora voy a dibujar los muros. Aquí hay muro. Y aquí hay otro. ¿Está bien? Me dicen que la altura del primer piso, ¿cuánto es? 2 metros. Eso significa que es la altura del punto. Y aquí, ¿cuánto sería la altura del siguiente piso? 2.5 K. Este muro me interesa. ¿A dónde va su peso? Al piso, directamente. No me afecta la estructura. Este muro sí me interesa. ¿Cuánto es la altura del muro? 2.5 menos el pedazo de la viga, ¿no es cierto? 0.6, 1.9. ¿Se entiende? Entonces la altura del muro es de 1.9. Ya, ahora sí, un momento, vamos a irnos a hacer un poco de teoría de muros. Este es un ladrillo King Kong. Todos pueden mirar, confirmen de que miran el ladrillo, ¿verdad? Sí. Me interesa en este ladrillo sus dimensiones. 9, 12.5 y 23 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Voy a esquematizar el ladrillo acá. Ya, entonces la altura de este ladrillo será de 9 centímetros, esta distancia será de 12.5 y esta distancia será de 23. ¿Estamos bien? Sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a ponerle nombre a estas caras. A esta cara de acá le voy a llamar cara 1. A esta cara de acá, ¿okay? Entonces, con esta información yo voy a construir un muro. Estoy construyendo un muro, he colocado 3 ladrillos más. Y en este muro
es el espesor del muro? 12 centímetros. Y a este tipo de muro se le llama muro de soga. Muro de soga. ¿Ok? Listo, ya conocimos un muro. Ahora voy a hacerme otro muro. Quiero mirar la cara De 2. sobra. Ya está, estoy mirando la cara 2 del muro. ¿Cuánto mide esto? 12.5. ¿Y cuánto mide esto? 9. ¿Cuánto es el espesor del muro? Este es un muro de cabeza. ¿Entendido la nomenclatura? Y ahora quiero mirar la cara 3 del ladrillo. Olvídense de que hay huequitos, imagínense que el ladrillo sea sólido. Quiero mirar la cara 3. Aquí la por favor. Muro de cabeza. Cambio es sinónimo de costado, no significa que uno cambie. Y son los tres tipos principales de muros de martinería. Ya, ahora vamos a irnos a la norma que se nos demanda. Ya está, aquí está la norma de 0,20. Ya les dije que eso no se debe usar, pero todavía conserva La la joyería. necesidad. Cosida hueca. ¿Está bien? Pañereta. Y la joyería cosida Ya, soleada. entonces, Ladrillo King Kong. nosotros, en este caso, si es que eso es un muro que nosotros estamos proyectando, que pretendemos que sea seguro, este muro será de ladrillo sólido o hueco. Sólido. El muro de soga, ¿cuál era el espesor? 2.5 centímetros. ¿Ok? ¿Y aquí cuánto pesa la laminaría de sólido? 1.800. ¿Qué cosa? Kilogramos sobre metro cúbico. Lo anotaremos acá por si acaso. Igual unos 108 toneladas sobre metro, ¿no? Ya está. ¿Alguna duda? Porque voy a sacar eso, ¿sí? Ya, ahora por favor tengan la amabilidad de mirar acá. Estamos trabajando con este muro. La altura del muro, ¿cuánto era? 1,9, ¿no? Ya está, listo. Entonces, el peso del muro acá será igual al peso del muro acá. Uniforme, ¿verdad? Carga distribuida uniforme. Entonces, aquí vamos a comenzar a operar el peso del muro.
Me decían de que era 1.8 toneladas sobre el metro cúbico por el espesor del muro en metros, 0.125. La altura del muro, ¿esto es igual a? ¿0.42? ¿En qué unidades? 46. ¿En qué unidades? Toneladas sobre metro. ¿Está bien? Ya está. Y se supone de que tienen que darles esta dimensión de acá. Eso me olvidé de colocarlo. La colocaremos. Esto de acá le diremos que es un metro. Para la puerta. Entonces, ¿cómo va a ser mi carga? ¿Distribuir uniforme en toda la viga? En una parte de la viga. Y esto era de 0.43 toneladas sobre metro. Y esta distancia de acá era 1 metro. ¿Sí? Esto que ven acá es el desarrollo de la carga muerta. Solamente eso. Estamos en lo más básico que he colocado nuestro pórtico rectangular, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar si es que yo coloco, por decirlo así, en plata, ¿no? Con sus bolitas ahí, cosas así, y la cosa se comienza a complicar, ¿sí? Esta cuestión de acá es bastante, es lógico, todo lo que hemos hecho es bastante lógico, no tiene grandes desarrollos matemáticos, pero sí hay que tener paciencia y hay que ser cuidadosos. ¿Qué va a pasar con su casa, con su edificio, si es que se olvida de una de esas? Se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Acá no existe el cuento de que me equivoqué de signo, solamente me pasó porque ustedes están tratando de formar para ser ingenieros. Esa alternativa de que se equivoquen en alguna carga puede ser letal. Si por casualidad nadie más se da cuenta que ustedes se equivocaron, lo construyen y se puede venir abajo. ¿Entienden? Entonces hay que hacer cuidado. Por ahora hablaremos de la carga viva. En el esquema de cargas, una persona parada donde está mi dedo, ¿a dónde va a ir su peso? A la viga. Una persona parada donde está mi dedo, ¿a dónde va a ir su peso? A la viga. Entonces se dan cuenta que la configuración de cargas vivas es idéntica al peso de aligerados, solo que con distintos valores. Ya está. Entonces hagamos eso. Ahora sí, cargas vivas. Kilos sobre el metro cuadrado, eso es igual a 0.20 toneladas sobre el metro cuadrado, ¿sí? Acotación, aclaración, cuando yo digo sobrecarga, es sinónimo de carga viva. Por si acaso, tienen que acostumbrarse a
a la terminología. Sobrecarga significa carga viva. ¿Está bien? Ya está. Entonces aquí vamos a dividir en aligerado y losa. La distancia por la que tengo que multiplicar en el aligerado. 2.5 por 2.5. 2.5 por 0.2. 0.50 toneladas de carga distribuida, ¿no? Ya, ahora para la losa, la distancia por la que tengo que multiplicar, 2. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esto de acá lo podemos borrar, ¿no? Entonces, si van a tomar fotitos de una vez, esta cosa de acá sí les va a servir para acordarse de los números. Ya, para la carga viva era una carga distribuida uniforme, ¿se acuerdan? 0.5 toneladas sobre el aire. Y para la carga de la losa era un trapecio, ¿sí? Y el trapecio valía 0.4. Ya está. Entonces, ahora sí, ya estamos en condiciones de sumar cargas. Creo que hay que sumar. ¿Les han enseñado a sumar cargas distribuidas de diferentes características? Diagrama factor con diagrama Tienen que sumar parte por parte. diagrama factor. Sumaremos acá y sucesivamente. ¿Está bien? Ya, entonces aquí vamos a hacer una especie de resumen de las cargas muertas. Solamente he desarrollado el primer piso, me falta desarrollar el segundo piso. ¿Se han dado cuenta? El segundo, por eso la viga de arriba falta, solamente voy a poder poner cargas acá. Bien, cargas muertas. A ver, vamos a primeramente identificar la forma de mis cargas. Solamente la forma, después me meto con la parte numérica. En esta zona de acá, se dan cuenta que tengo un determinado valor, no sé cuánto saldrá, pero es esto 0.36 más 0.75 más 0 más 0.72 más 0, etc. ¿No es cierto? Entonces acá voy a tener un valor así. Y acá voy a tener un valor diferente, mayor, porque ahí voy a estar sumando los trapecios. Y esto va a ir constante hasta acá. Y luego va a disminuir hasta acá, donde voy a tener una caída porque ahí ya no tengo peso de muro. Entonces esto va a venir acá, caerá así y luego
luego va a cerrar así y así. ¿Ok? Solamente en la forma. Cuando Saulito les ponía cargas raras, ¿se acuerdan de él probablemente lo renegaba? ¿De dónde salen estas cosas? ¿Cuándo las vamos a ver? Ahí está, de ahí sale. Y esto es sencillito todo. Ya, bueno, entonces ahora sí nos ponemos a sumar. Me ayudan con la suma, por favor. 0,36 más 0,75 más 0, tercero, más 0,7, más 0,7, el 72 es de acá, más 0,37, más 0, más 0,25 y más 0,43. 2,16. Esto vale 2,20. Ahora, aquí en la parte central se suman todos. 0,36 más 0,75 más 0,72 más 0,37 más 0,30 más 0,25 más 0,20 más 0,43. 3,38. También va a ser 3,38 acá, ¿no? A este lado. ¿Cuánto va a salir la carga acá? 0,36, 0,75, 0,37, 0,25. ¿Cuánto? 0,25 y 0,43. 1,73. Ya, y aquí sí la cosa no está tan fácil. Aquí sí tendríamos que sacar la proporción, ¿no? Como esto mide 2, probablemente aquí sea la mitad, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí, a ver si nos sale. 0,36, 0,75. La mitad de 0,72, 36, 37, 0,37, 0,15, 0,25, 0,10 y ahí nomás. ¿Cuántos son? 2,34. Entonces este de acá es 2,34. Y el demás, y el del costado sería 2,34 más 0,43. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Listo. 7,7. Ya está. ¿Vieron? Esa es la carga muerta. Ahora sumamos la carga viva, que está más fácil. Ya, la carga viva, ¿cuánto vale acá?
0.5, ¿no? ¿Y cuánto vale acá? 0.5 también. ¿Cuánto vale acá? 0.9. La carga arriba fue más fácil que arriba. Ahora la carga última. ¿Cómo es ese asunto? 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva, pero lo tenemos que hacer por partes. Esta es la carga muerta, esta es la carga viva, y aquí abajo tendré mi esquema de carga última. Ya, a ver, una consulta, una curiosidad, para poder sumar acá, ¿cuánto valdría la carga aquí a un metro? Acá vale 0.5 y acá vale 0.9. 0.7 sería. Listo, ventajas de haber puesto un metro, ¿se dan cuenta? En la práctica no va a ser un metro, ¿no? Ya, ahora sí, entonces, carga última lo anoto por acá. Carga última es igual a 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Parte por parte. ¿Cuánto es la carga muerta acá? 2.16. ¿Y cuánto es la carga viva? Ya está. Entonces la carga última sería 2.16 por 1.4 más 0.5 por 1.7. Ustedes me dirán eso. Todo es en toneladas sobre metro, ¿no? Ya. Ahora aquí, ¿cuánto vale la carga muerta? 3.38. Y la carga viva, 0.9. 6.26. Y va a ser también 6.26 acá, ¿no? A este lado al final 1.73 por 1.4 más 0.5 por 1.7. 3.27. Y ahora acá, antes, cuando el muro ya terminó, 2.34 por 1.4 más 0.7 por 1.7. Y ahora, al terminar el muro, o sea, ya dentro del muro, 2.77 por 1.4 más 0.7 por 1.7. 5.05. Toneladas sobre metro. ¿Sí? Elucubración. Ya, ahora sí vamos a ponernos filosóficos. ¿Qué sucede si es que yo coloco un muro así? ¿Qué sucede si yo coloco este muro acá? No, es un muro dentro del proyecto. Un muro. ¿Cómo carga hacia la viga?
Estoy analizando la carga de la viga del eje B. Es un muro, ¿eh? Cualquiera de estos muros, pero construido acá, encima de una viga. ¿Me produce una carga distribuida o me produce una carga puntual? Puntual. ¿Se entiende? Bueno, el espesor del muro es pequeño, ¿sí? Eso va a bajar como una carga puntual. ¿Se entiende? A ver, pongámoslo ya para terminar de asustarnos. Vamos a decir de que el muro viene desde acá. ¿Cuál sería la longitud del muro? Ya está. Longitud 4.5, ¿no? Acá lo pongo. 1, para empezar. L igual a 4.5. Muro de sobra, ¿cuánto era el espesor? 0.125. Altura del muro, vamos a suponer que sea igual al otro muro. 1.9. El peso unitario de la albañilería sólida. 1.8, acá está, ¿no? 1800, ¿sí? Entonces, gamma es igual a 1.8. Entonces, esto me va a producir una carga P que va a ser 4.5 por 0.125 por 1.9 y por 1.8. Ahí les muestro y qué unidades salen. Perfecto. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 1.93. ¿Eso es carga muerta o carga viva? Pregunta. El muro de ladrillo no va a variar ni el tipo de video ni la estructura, así que carga muerta. Y aquí le colocamos carga puntual. 1.9 toneladas. ¿Y eso cómo pasa a la carga última? ¿Es carga muerta o carga viva? Carga muerta. Lo multiplicamos por 1.4. ¿Hay alguna carga puntual ahí arriba? No, solamente carga muerta. Entonces, ¿cuánto valdría la carga última? Carga útil del muro sería 1.4 por 1.9 más 0. Perdón, carga. Si los muros están sobre las vigas, es carga distribuida. Si los muros están perpendiculares a las vigas que ustedes están analizando, es carga puntual. Y si los muros hacen un ángulo con la viga, lo único que va a empezar acá. Ahí está mi viga. Esa es mi viga. Esa es la viga del eje B que se ve. Y ahora ya sabemos qué pasa cuando el muro está sobre la viga. Ya sabemos qué pasa cuando el muro está perpendicular a la viga. Ahora yo quiero poner mi muro así. ¿Puntual o distribuida? ¿Dónde va el peso de este muro? Acá. ¿Dónde va el peso de este muro? Acá. Y acá también irá su peso y su peso. ¿Se da cuenta que es distribuida?
si acaso, ¿no? No vaya a ser que se me ocurra tomar eso en el examen. Siempre hay que estar prevenido, ¿no? Entonces, les estoy diciendo indirectamente que de alguna manera es lo único que pueden estudiar, sino que a partir de esto ustedes amplían muchísimo. Bueno, todavía tenemos probablemente un par de clases más para resolver el otro pórtico, ¿no? Y resolver el segundo piso que todavía nos está pendiente. Pero eso es lo que se toma en el examen. Ese es el primer examen. Bueno,